Hola amigos, buenas noches. Cada vez estoy más harto de ver los noticieros de la televisión que no hacen nada más que mentir. Hoy, por ejemplo, cuando he visto las noticias a mediodía, mientras comía, pues se hablaba de cambio climático. Se exageraba todo, que cada vez pues hace más calor, que España tiene que aguantar más calor, que la temperatura sube cada vez más, que vamos abrasados, en fin. Pero que no se dice la verdad y no se compara con otras estadísticas del clima de otros años, no se tira de hemeroteca. Y lo que se pretende, lo que se busca es pues meter miedo a la población porque les van a incluir nuevos impuestos con el tema de cambio climático del que están hablando, con la expropiación de viviendas de las primeras líneas del mar, con el tema ese de las emisiones de carbono, de que pues no te van a consentir circular como vehículo adentro de las ciudades, con que te quieren obligar pues, a que tengas coche eléctrico o a que uses transporte público, porque el coche eléctrico va a ser muy caro, y que te hagan pagar impuestos de peajes, y en fin, os están intentando poner miedo. Os intentaron poner miedo con el tema de la pandemia, luego con la guerra de Ucrania, ahora con lo de cambio climático, y luego ya también como una inflación provocada desde las mismas instancias gubernamentales. Y también hoy me he fijado en las noticias que mienten mucho, porque la noticia del día de hoy fue que ayer fueron las elecciones en el País Vasco y hoy se comentaba, se hablaba, se informaba de los resultados electorales en el País Vasco. Y me he fijado pues que decían los resultados electorales de cada partido y los escaños que habían sacado. Y me fijé que no había salido, por ejemplo, Vox, que había sacado un escaño. Y también me decía estar en la noticia, pues no interesaba que saliera la noticia que Vox ya había sacado un diputado. Esto es manipulación, esto es transmitir noticias falsas, que es lo que frecuentemente suelen hacer las televisiones, porque estas televisiones están muy regadas con dinero público, dinero de gobierno y también dinero de partidos políticos, incluso también de empresas. Y por tanto, estos canales televisivos pues tienen que transmitir una propaganda que interesa a los que los patrocinan, a los que los riegan con dinero. Por esto no dicen del todo la verdad. Sin embargo, he descubierto en YouTube que hay un noticiero que es muy breve, que dura muy pocos minutos. Es el Desocupa News. El Desocupa News es el canal de YouTube de noticias de Dani Esteve, que es el dueño de Desocupa, una empresa que se dedica a desalojar a los ocupas, que esto es algo que deberían hacer el gobierno, que deberían hacer los políticos, y no quieren hacer. Yo me pregunto, los políticos, por ejemplo, Pedro Sánchez, o Alberto Núñez Feijóo, o Pere Aragonés, o Juan Manuel Bonilla, o cualquiera de los políticos, si se les mete un ocupa en sus viviendas, ¿qué hacen? ¿O qué pensarían? O si les ocurriera el caso del abuelo de Ciudad Real, Pepe Lomas, que lo han condenado a la prisión y a que además lo han condenado a indemnizar a la familia del delincuente que entró en su casa pues con una motosierra, que ya se veía que iba con intención de matarlo y además de robar. Yo me pregunto, estos políticos, por ejemplo, Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, si un delincuente entrara en su vivienda a altas horas de la madrugada con una motosierra y con malas intenciones, ¿qué es lo que harían? Sobre todo si su vida estuviera en peligro y tuvieran que, por instinto, pues estar por su legítima defensa, y la legítima defensa de su propia familia. ¿Qué es lo que harían exactamente? Pues a esto me refiero, pues que los políticos pues son los culpables de la delincuencia que hay, que todo lo falsean, que todo lo manipulan. Bueno, pero ya estaba hablando sobre el tema esta de la manipulación en la televisión y del canal de Dani Esteve. Dani Esteve, pues que se dedica a esto, a lo que decía antes, a desalojar los ocupas de las viviendas y también a intimidar a delincuentes, a los que venden drogas, a los que agreden, a los que violentan, a los que extorsionan, a los que amenazan. Y este trabajo
de tomarla contra los delincuentes no tendría que ser de una empresa privada como Desocupa. Tendría que ser el Estado, el gobierno. El gobierno tendría que ejercer sus funciones de proteger a los ciudadanos, de los delincuentes, de los ocupas, de los que agreden, de los que roban, de los que tienen intenciones de matar. Y lo digo porque no debieran de haber empresas como las de Daniel Esteves. Pero Daniel Esteves está cumpliendo una función social, aporta a la sociedad española un valor muy positivo porque está haciendo lo que no está haciendo el gobierno. Y por esto es una persona muy, muy popular y muy conocida. Es una persona que se había preparado como guarda jurado, había trabajado como guarda jurado, conoce mucho el mundo del deporte, es un gran deportista, practica las pesas y en sus vídeos siempre al final sale saludando con esto de hacer así como el brazo, siempre fuertes. Él tiene un bíceps muy grande que se supone que es por el entrenamiento de pesas que hace que sea un hombre forzudo. Y ya lo conviene porque en su trabajo de segurata y lo que está haciendo de su empresa, Desocupa, de desalojar a los ocupas, pues necesita ser una persona fuerte. Y bueno, que no solo se dedica a esto esto de Desocupa, es una empresa que tiene ya 8 años, porque me parece que se creó en el año 2016, ya lleva 8 años y según él han conseguido más de 7.000 desalojos. Han conseguido echar a más de 7.000 ocupas que estaban en viviendas. O sea, desalojar más de 7.000 viviendas, lo cual es todo un mérito. Y esto, quienes deberían hacerlo es el gobierno, pero el gobierno no lo hace. El gobierno protege a los delincuentes. Por eso lo decía antes, que si los ocupas se meten en una propiedad del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de Alberto Núñez Feijóo o de todos estos políticos que están callados y no dicen nada de cómo solucionar el tema de los ocupas, pues ya les vendría bien. Entonces voy a deciros que este noticiero de Dani Esteve, pues dura unos 5 minutos, un poco más. Es un noticiero muy breve y lo presenta con cierto sentido de humor, aunque a veces también se calienta porque quiere acabar de los delincuentes. Y pues ya sabéis que la delincuencia provoca mucha indignación. La injusticia indigna a mucha gente. Pero bueno, es un noticiero muy cálido porque cuando empieza a presentar su noticiero, que dura unos 5 minutos, un poco más, Dani Esteve saluda, dice: hola familia. Dice el día que presenta la noticia y dice las noticias como son y no como las cuentan en la televisión. Porque esto es verdad. Porque la televisión cuenta noticias que son falsas. Y él, las que dice son de verdad. Y hace un repaso a la actualidad. Lo primero que dice, después de decir las noticias tal como son y no como las cuenta la televisión, lo primero que hace es un sorbito. ¿Ves? Toma un sorbito. Es un sorbito de café que tomo como estimulante y a continuación pasa a explicar la noticia. Pasa a explicar la noticia del día. Y además también aprovecha pues de las actividades de su empresa, de los lugares a donde va a hacer algún desalojo. En fin, y no solo lo que hace su propia empresa, sino también cosas, noticias de actualidad que no aparecen en los telediarios. Y bueno, Daniel Esteve hace una labor muy buena porque no solo se lo de desocupar. Y ahora, por ejemplo, como este noticiario que se llama Desocupa News, las noticias de Desocupa, sino que también, pues, lucha contra el cáncer. Tiene una asociación que se llama Alberto Tres Huevos, que es una entidad para la lucha contra el cáncer infantil. Daniel Esteves se aboca en la lucha contra el cáncer infantil y aprovecha sus redes sociales y aprovecha su influencia para pues pedir fondos para recaudar para el cáncer infantil, para luchar contra el cáncer infantil, lo cual pues apoya mucho pues vendiendo camisetas,
vendiendo objetos de la empresa de Desocupa y estas cosas. Y bueno, pues presenta estas noticias con un gran sentido de humor que va en contraposición con los telediarios. Fijaos ahora, los telediarios de los mediodías de la primera cadena. Salen unas mujeres que presentan el telediario, que dan un asco como presentan las noticias. Se nota lo falso, las falsedades que dicen de las noticias de manera manipulada, las noticias de que están ocultando una serie de cosas y no están diciendo las cosas que realmente interesa a la gente de estar informados, que para esto ya lo hace Daniel Esteve, pero en un plazo muy breve y bastante bien explicado. Estas presentadoras van muy mal vestidas, tampoco sean de cierto atractivo, pero para presentar las noticias a la televisión, si una mujer por lo menos tenía que tener un cierto atractivo físico, para también poder hacer más agradables las noticias. Y como unas caras de amargadas, que parece que con estas caras de amargadas intentan aparentar la seriedad con la que presentan las noticias. En fin, que son un asco total. Y así es como va todo esto. Bueno amigos, pues el noticiario este de Daniel Esteve, si os interesa, os lo dejo en la descripción y en el primer comentario. Os dejaré el enlace para que, pues, si os interesa ver estas noticias que duran los 5 minutos o poco más. Que como dice Daniel Esteve, las noticias como son y no como las cuentan en la televisión. Porque no olvidéis, en la televisión cuentan falsedades. Y por desgracia en este país nuestro, lo que hay son unos políticos delincuentes, irresponsables, sinvergüenzas. Entonces lo digo que pues lo acabo de descubrir y todos los días, si me quiero enterar de las noticias, voy a un noticiario de Dani Esteve y os lo recomiendo también a vosotros, porque así os estaréis enterados de las noticias que no quieren que sepáis. Además lo dice con cierto sentido del humor. Y además se ve la muy buena voluntad de Dani Esteve de aportar positivamente para la sociedad española y hacer estas cosas que competirían al gobierno para proteger a los ciudadanos, pero que no lo hace. En definitiva, os lo recomiendo. Y aparte yo digo que no debería de haber empresas como Desocupa para quitar a usurpadores, a personas que ocupan una vivienda particular. No debería de haber esto, no debería de haber delincuencia, no deberían de haber empresas como Seguritas, que como España es el país de la delincuencia y los políticos toleran la ocupación, pues empresas como Seguritas se están forrando y mucho. Daniel Esteve, claro que también se está forrando porque, claro, con tanta ocupación, con tanto robo de la vivienda, hay particulares que necesitan pues una empresa que a ver si consigue desalojar a estos sinvergüenzas, a estos delincuentes que se meten en la vivienda de su propiedad y que en muchos casos les ha costado muchísimos sacrificios. Esto debería hacerlo el gobierno, pero lo hace Dani Esteve y se agradece de que en España haya una empresa como Desocupa, personas como Dani Esteve, personas que como él combaten la delincuencia y al mismo tiempo también están luchando contra el cáncer infantil. Hacen falta personajes como este en España. Y si esto ocurre es que los políticos los están haciendo muy mal. Y tenemos unos políticos de vergüenza y tal como está la situación en España, que cada vez vamos a peor por peor, pues creo que hacen falta personas excepcionales que consigan el poder y logren llevar a cabo medidas excepcionales, porque tal como vamos a por peor. España se ha convertido en una sociedad enferma, una sociedad desprotegida, en una sociedad injusta, en una sociedad que cada vez nos empobrecemos más y que el Estado, el gobierno, los políticos poco margen de maniobra nos dejan para poder emprender y hacer algo positivo para la sociedad española. Pero bueno, no me quiero enrollar más. Y como decía Dani Esteve, sorbito. Qué bueno que está el café. Adiós, buenas noches amigos.